Queridas hermanas y hermanos, amigos y lectores del blog El Santo Nombre, es una alegría encontrarnos nuevamente ahora en el primer vídeo de este nuevo año 2022. Esperemos que sea realmente para cada uno un año de gracia en el Señor. Vamos a ver si podemos compartir la práctica semanal sugerida, la primera de este año, que tiene también algo que ver con el retiro virtual al cual nos acercamos, que comienza el próximo día 7 de enero, el viernes 7 de enero. Como ustedes saben, van a tener cada día una exposición bien temprano en la madrugada ya disponible. Lo ideal es que miren este vídeo, esta exposición, al principio de la jornada. Después de la oración matutina, que se mantiene como todos los días en la misma hora, a las 7 de Argentina y a las 11 de España, nos quedaremos disponibles en el Zoom, ya sin transmisión en vivo, por si alguno de ustedes quiere conversar un rato, o varios de ustedes, respecto de lo expuesto en el vídeo de ese día. Esto es informal, es decir, no tiene una duración determinada, simplemente nos quedamos, aquellos que desean o que tienen una consulta, después de la oración matutina. Cada día también, a las 4 de la tarde de Argentina, 20 horas de España y demás horarios equivalentes, tendremos un encuentro de intercambio. Así como los hacemos una vez al mes, ahora en el retiro virtual vamos a tener 3 de estos encuentros, uno por día en ese horario, a las 4 de la tarde de Argentina y 20 de España. Este encuentro va a tener la modalidad de que vamos a hacer una brevísima exposición sintetizando o profundizando un poco lo visto en el video inicial de ese día. Y después lo central de estos encuentros será la división por salas de los asistentes a trabajar 1 o 2 preguntas ya armadas, como para centrar el tema, y este intercambio sin un límite tan acotado de tiempo como solemos tener en los encuentros mensuales, un poco más de tiempo. Y al final nos despedimos de este encuentro como siempre, recitando la oración de Jesús unos minutos. Después, ya hacia la noche, y cada uno verá, de acuerdo a su horario, mantenemos el mismo ritmo de la oración nocturna. Así los 3 días. Este retiro virtual no tendrá la misma temática que el retiro presencial que iniciamos el domingo 16 de enero. Así que quienes se han anotado para el retiro presencial pueden sin problema también participar de este virtual. ¿Qué más? Todavía se pueden anotar al retiro presencial en Calmayo, en las sierras de Córdoba, porque ya hay un número mínimo establecido fijo que se ha inscrito, pero hay lugar para que venga más gente. Así que cualquier cosa nos avisa. Bueno, esperamos que la Navidad haya sido significativa en el corazón y que empecemos este nuevo año con valentía espiritual, con coraje en el ánimo, con una buena disposición. Estamos muy agradecidos a Dios, a la gracia y a todos ustedes por el año vivido. Ha sido un año de encuentro, realmente, de conocer nuevos amigos, hermanas y hermanos unidos en la invocación del nombre, en el deseo de Dios, en la búsqueda de sentido a la vida, de profundidad espiritual. Realmente podemos decir sin duda, sin ninguna duda, que ha sido el mejor año de nuestra vida, de toda nuestra vida, que ya es bastante larga. Y precisamente ha sido el mejor año por esta gracia de la hermandad, de la comunión fraterna y del crecimiento conjunto y mutuo
entrañable oración del nombre de Jesús, que sin duda es la manifestación más clara del Salvador en nuestra vida. ¿Qué práctica planteamos esta semana? La hemos llamado el verdadero descanso o el buen descanso. ¿Qué es lo que caracteriza, hermanas y hermanos, un buen descanso? La ausencia de tensión. ¿Cuándo nosotros decimos que estamos descansando? Por ejemplo, cuando no estamos haciendo nada. Pero muchas veces, aun cuando estemos efectuando actividades, uno siente que las hace desde el descanso. Pareciera que el descanso no es tanto no hacer nada, sino el modo en que se efectúa ese hacer. ¿Cómo hacemos lo que hacemos? Es lo que nos cansa o lo que nos descansa. Fíjense, hacíamos nosotros el ejercicio, la práctica antes de hacer el vídeo. Nos poníamos atentos, nos recostábamos. Por ejemplo, cuando uno se recuesta en la cama, se aflojan los miembros, uno relaja los músculos, deja que el peso del cuerpo lo lleve la cama, no las tensiones de uno. Es decir, el aflojamiento de las tensiones corporales es lo que permite que el cuerpo verdaderamente pese sobre la cama, sobre el lecho. A nivel mental, esto es similar. Si nosotros nos dejamos actuar, dejamos que pase a través nuestro la gracia de Dios con sus mociones, con sus impulsos, si permitimos que la vocación se vaya desplegando sin nuestra tensión apropiativa, que le pone barreras a la expresión de la gracia, la mente, aun cuando activa, descansa. Lo que caracteriza, decimos, al verdadero descanso es la ausencia de tensión. Simplemente, miren qué fácil. A propósito de lo que veíamos la semana pasada, porque estos ejercicios, estas prácticas, tienen cierta continuidad, es obvio que así va a ser porque se van dando en un proceso interior que llevamos adelante. Decíamos la semana pasada que era importante estar atentos a quién estaba al mando de nuestra conducta, si el cuerpo, la mente o el espíritu esencial, hijo de Dios que somos. Y si hay algo que caracteriza nuestro modo de ser y estar, cuando quien está al mando es el cuerpo y o la mente, es la tensión. Y de esta tensión deriva toda inquietud, sea la inquietud visceral de los miembros, de los músculos, de los órganos, sea la inquietud mental, como pensamientos agitados, desasosegados, presurosos, ansiosos, temerosos. Todo esto deriva de la tensión. La tensión es lo opuesto al descanso. Buscaba un ejemplo y me acordaba, por ejemplo, una vez me tocó dormir en una cama, visitaba a alguien, en una cama que tenía una pata floja. Y yo veía cuánto me costaba relajarme, recordaba cuánto costaba relajarse, sabiendo que en cualquier momento, o imaginando que en cualquier momento, esa pata floja de la cama podía inestabilizarla. Y fíjense que esto no era algo peligroso, porque no pasaba nada si la pata se ponía chueca, no era nada grave, pero había un punto tenso, no me podía relajar, encontrar el solaz en esta actitud de descanso corporal.
hay varios temas acá que tomé nota respecto de esto mismo del verdadero descanso. Dejarse estar. El verdadero descanso se da cuando nos dejamos estar. Es decir, permitimos que el ser sea. Permitimos que el ser que somos sea. Este dejarse estar no tiene que ver con una actitud negligente en absoluto, porque uno puede dejarse estar en medio de las actividades, realizándolas con eficacia, distensión y atención. Y acá viene un tema clave que lo hemos visto bastante en fenomenología, pero la mayoría de ustedes que está siguiendo ahora estos vídeos no ha participado ni participa del curso de fenomenología. Es el tema de la verdadera atención. Yo quiero mezclar esto. Verdadero descanso o buen descanso es equivalente a verdadera atención, a buena atención. Amigas y amigos, la atención, cuando se hace correctamente, es descanso. La sobriedad, la nepsis, el estado de vigilancia hecho correctamente es descansado. Fíjense, nosotros estamos muy acostumbrados a una forma de vivir la atención tensa. Decíamos en alguna de aquellas clases que se nos ha maleducado con la atención. La maestra en el colegio nos decía, niños, atiendan. Golpeaba, pegaba 2 o 3 golpes, había que estar medio firmes ahí, atentos. Esa era la forma de atención que se nos enseñaba. Rígida, contraída, crispación del cuerpo y de la mente. Esa atención es una forma de atención poco eficaz y muy poco duradera, porque cansa. Al cansarse, uno rápidamente la abandona. En cambio, la atención distensa es la que reposa en una mirada consciente, sin tensión. No hay por qué, para estar muy atentos, estar tensos. Esto es contracorriente cultural, ¿eh? Todo en la cultura indica lo opuesto. La verdadera atención que equiparamos al verdadero descanso es un campo de conciencia, un modo de ser y estar en la atención sin crispación corporal y sin tensión mental. Esta forma de vivir es descansada, pero no se hace posible sin la fe en Dios, sin la confianza en su providencia y sin un deseo de vivir coherentemente con nuestra fe. Es decir, necesitamos de esto para que se produzca este estar distensos. Quiero hacer una consideración lateral que dice, contrariamente a lo que pudiera parecer, divagar, ese constante murmullo interno, el diálogo interno, la fantasía mental, el estado de ensueño sonambúlico de piloto automático en el que vivimos, contrariamente a lo que parece, es cansado. Porque en una primera mirada la divagación es descanso, ¿no? Uno dice, me dejo estar y divago, ¿no? Y divago en cualquier cosa. Dejo que cualquier viento pase por la mente. Parece descansado, pero los pensamientos cansan. Pensar cansa. Estamos hablando de los pensamientos que no son funcionales. Estamos hablando de la divagación, no del pensamiento inspirado, que es creación de la gracia que pasa a través nuestro, ni del pensamiento funcional,
que se aplica a la hora del momento presente para ejecutar la acción necesaria de ese instante. No, estamos hablando del 99% de la tarea habitual de la mente. Esto es divagar. El ir de un estímulo a otro y el ir digiriendo una vivencia u otra, hablando acerca de todo y de todas las cosas en función de los diversos sentidos y estimulación orgánica que va ocurriendo. Eso es cansado. Lo que nos descansa mentalmente es permanecer sentados en el sillón de la atención. Es decir, estar conscientes, atentos a lo que va pasando en el mundo externo, en el mundo interior, y siempre enganchados con un cable, como si fuéramos los tranvías o los trolebuses que hay ahora en algunas ciudades, que están siempre enganchados a la corriente eléctrica, en nuestro caso a la oración. Aquí se produce también, en una primera mirada, en un primer acercamiento, se produce una confusión. Cuando la mente se dispone a orar, se acostumbra a la oración y finalmente reza con mucha frecuencia o incesantemente, descansa. La oración continua es el mejor descanso para la mente. La entrega a la voluntad de Dios, el mejor descanso para la mente y el cuerpo. Son como concepciones distintas que nos muestra la espiritualidad de los hesychastas cuando profundizamos un poco en Filocalía o en algunos párrafos de estos autores. ¿Qué más? Claro, nos hace parecer diferente esto la costumbre. Estamos tan acostumbrados a otro modo de vivir que en una primera mirada nos parece al revés las cosas, nos parecen al revés. Que estar atento es fatigoso. Nos parece al revés. Divagar es un esfuerzo. La oración es descanso para la mente. La verdadera atención, anotábamos acá, es descanso y por lo tanto es incorrecta atención la que se da si hay tensión. ¿Ustedes se acuerdan del tobogán? Cuando éramos chicos íbamos al tobogán y nos lanzábamos del tobogán o nuestro padre o nuestra madre nos ayudaban y nos lanzaban de allá arriba. Hasta que nos acostumbrábamos, hasta que adquiríamos confianza, por lo menos en mi caso, iba muy agarrado de las barandas. Entonces en realidad no me deslizaba por el tobogán, era un irse soltando de a poquito, ¿no? Hasta que por ahí uno se soltaba y iba hasta el final sin problema, y ahí sí disfrutábamos del tobogán. Esto es lo mismo. Nuestros temores, nuestra confianza en nosotros mismos por encima de la confianza en lo divino, es decir, este ser inconscientes de que todo depende de la voluntad divina, nos hace agarrarnos de las barandas de la vida en medio de las actividades y nos hace avanzar entrecortadamente y sobre todo sin disfrutar de las actividades de la jornada. Vivimos siempre agarrados, ¿no? Siempre temerosos. Ese era un buen ejemplo que me acordaba. Hay otro muy interesante. Una vez, yo no me acuerdo si en el colegio, en dónde, se me explicó, para mi sorpresa, que si había alguien que se estaba ahogando en el mar y realmente ya estaba en un estado de desesperación, a punto de ahogarse, el socorrista, quien iba a asistirlo, tenía que ser hábil para evitar que quien se estaba ahogando lo agarrara. Porque era tal la desesperación y la posesión a la vida
de quien desesperado sucumbe al agua, que muy probablemente lo llevara al socorrista al fondo y se ahogaran los dos. De hecho, esto ha sucedido más de una vez. Cuando el rescatista es hábil, va por detrás, lo toma de aquí y entonces impide que la desesperación lo agarre a él mismo y se hunda. Esto es lo que nosotros solemos hacer habitualmente con los acontecimientos de la vida en un afán posesivo, es decir, tenemos tanto miedo, y como supo decir un filósofo existencialista del siglo XX, vivimos en una silenciosa desesperación, vivimos en un estado de fondo, por eso silenciosa, en un estado de silenciosa desesperación. Esta es la raíz de nuestra crispación. Esto es lo que impide que descansemos, que verdaderamente vivamos la vida del buen descanso. Al decir de algún santo, la gran vacación. Quien vive entregado a la voluntad divina y en él descansa, hace de la vida, aún en este exilio, una gran vacación. Porque nada depende de mí. No controlo nada. Simplemente hago lo mejor que puedo y me dejo llevar. Por Dios, por la gracia. Siempre estamos insistiendo en este tema y lo vemos porque es lo que nos sirve a nosotros. No hemos encontrado otra vía más eficaz para un descanso profundo de mente, cuerpo y también para que el espíritu pueda aflorar y ponerse en primer lugar, tomar el mando, las riendas de la vida. Entonces fíjense esto del que se está ahogando y del rescatista. Dejemos que Dios venga a rescatarnos. ¿Y cómo hacemos? Igual que hay que hacer con un socorrista en pleno mar, entregarnos a su abrazo. Viene el socorrista, entreguémonos, dejémoslo hacer lo que él sabe hacer, socorrer personas que se ahogan. Y no nos aferremos posesivamente, porque eso nos hunde a los dos. En este caso, impide que la gracia divina nos transforme y realinee nuestra vida en dirección al destino que Él nos trazó desde nuestra misma concepción, en su propio seno. ¿Qué más? Pero ya nos extendimos mucho, tobogán. Acá notaba ser constructores, ser los constructores es cansado. Ser partícipes de la creación es descansado. Hay mucha diferencia. Soy yo el que construyo mi vida, el que tengo que hacer esto, cambiar el mundo, cambiar mi familia, cambiarme a mí mismo. El constructor, muy fatigoso. No, soy partícipe de una creación maravillosa, enorme, que está a cargo de otro. Así que mi papel es muy reducido, siempre acotado, y en eso encontramos el descanso. Dejar que Dios haga, dejar que Dios se haga en nosotros, que Él se despliegue a través nuestro. Esto es descanso, esto es descanso. Dejar que se haga su obra. Finalmente, hay un modo de respirar, hay un modo de sentarse, hay un modo de mirar, hay un modo de pensar funcional, un modo de ser y estar, que siempre insistimos, que es descansado. Esto tenemos que buscar. Porque esto permite la perseverancia en las actividades, la continuidad de un proyecto, el acercamiento a un propósito, hace vivible la vida. Por lo general llegamos a la vejez del cuerpo muy cansados.
Y esto tiene que ver con el grado de tensión que se ha tenido a lo largo de la vida. ¿Y qué hay debajo de la tensión? La posesión, lo apropiativo, la desesperación, el afán de control, la creencia muy en el fondo de que todo depende de nosotros, cuando en realidad, evidentemente, nada depende de nosotros. No decimos una parte depende de nosotros, nada depende de nosotros, todo depende de la voluntad del más alto. Nosotros hacemos nuestra parte, pero jamás depende de nosotros lo que ocurra. Conscientes de esto, descansamos. Conscientes de esto, descansamos. Como no nos basta saberlo, o no lo comprendemos del todo, oramos, pedimos misericordia, su presencia, su cobijo, nos refugiamos en él. Bueno, para terminar, ya me alargué. Para terminar, una cosa con respecto a esto de la recomendación semanal, de la ascética y todo esto, ¿no? Somos muy diferentes quienes asistimos al blog del Santo Nombre, a las oraciones, a los cursos, a las prácticas, al retiro. Entonces habrá quien haga una ascética más elaborada, un trabajo más complejo, otros más simples. Pero miren, esto de atender a una cosa por semana es una gran ascesis. Es simple, posible, útil y nos va moldeando sin que nos demos mucha cuenta. Y es poco habitual. En el mundo actual, en la cultura actual, no estamos acostumbrados a permanecer atentos a un propósito. Y esta atención, insisto, distensa, tiene que ser de fondo. Es decir, empiezo la semana, escucho el vídeo, me planteo la sugerencia, tomo alguna nota, puedo detectar, por ejemplo, en este caso, dónde me aprieta mucho el zapato, ¿no? Dónde me pongo más tenso, en el trabajo, cuando vuelvo a casa, con tal hijo, o con tal persona, o con tal tema. Y permanezco atento toda la semana a si estoy haciendo desde el descanso. E incluso cuando me voy al descanso del cuerpo, me voy a la cama, ver de aflojar realmente, ¿no? Todo el cuerpo y dejar los cuidados de la mente en las manos de Dios. Insisto, hay un modo de respirar, un modo de mirar, un modo de hablar, de sentarse, de hacer, que puede ser descansado. Pidamos esta gracia de vivir descansando en Dios. Invoquemos siempre el santo nombre de Jesús como centro de nuestra invocación durante la semana. Bueno, ya hemos hablado de los retiros, hemos hablado del propósito de la semana, la práctica recomendada. No hay nada más entonces. Les mando un abrazo fraterno a todos, invocando siempre, sin cesar, el santo nombre de Jesús. Hasta pronto.